Se ha equivocado el Chelsea pagando 120 millones de euros por Enzo Fernández. Encaja Joao Cancelo en el Bayern de Nagelsmann. ¿Es Sabitzer lo que necesitaba el Manchester United? Vamos a hablar de los fichajes más importantes que se produjeron en el último día del mercado de invierno. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hemos tenido un mercado de invierno 2023 mucho más movido de lo normal, gracias sobre todo a dos equipos: al Chelsea, dirigido por un Todd Boehly que ha vuelto a sacar la chequera, que se ha dejado o que ha puesto encima de la mesa más de 330 millones de euros, y también gracias a que el Nottingham Forest, el equipo que subió esta temporada a la Premier League, ha seguido fichando hasta completar 29 firmas, 29 jugadores nuevos entre el pasado verano y este mercado de invierno. El último de ellos, un portero con muchísimo pedigrí, un portero que lo ha ganado absolutamente todo y que estaba en una situación complicada esta temporada porque apenas jugaba minutos. Vamos a hablar de todos esos movimientos, con especial atención a lo que ha hecho el Chelsea de Graham Potter en este mercado de invierno, obviamente también siguiendo la línea de lo que había hecho en el pasado mercado de verano, donde ya sabéis que también gastó muchísimo dinero y fichó a muchísimos futbolistas. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os han parecido los fichajes que yo voy a intentar analizar, que voy a repasar en este vídeo, y también me podéis dejar algún fichaje que os hubiese gustado que se produjese, alguno que habéis oído en rumores y que al final no se ha terminado cerrando. Vamos a comenzar obviamente por el Chelsea. Hay que hablar muchísimo del equipo Blue de Londres, porque ha fichado muchísimos futbolistas, como os decía antes, gastando una auténtica barbaridad. Más de 330 millones de euros es lo que ha fichado este equipo, el de Todd Boehly, de la mano obviamente de un Graham Potter que vio cómo llegó a después de un mes prácticamente de competición, y que necesitaba futbolistas muy diferentes. Aquí estáis viendo, esta imagen es la de los jugadores más caros que ha fichado el equipo Blue, con Enzo Fernández 121 millones de euros, la cesión por 10 millones de euros más el salario de Joao Félix, 70 fijos de Mudryk y 38 del central francés del Mónaco, ex del Mónaco mejor dicho, Badiashile. Jugadores obviamente todos ellos que tienen que dar ya un rendimiento inmediato, porque se les va a exigir. Hay que recordar que el Chelsea en este momento está a 10 puntos de los puestos de Champions, algo que de forma clara tiene que ser el objetivo hasta final de temporada para el conjunto de Graham Potter. Un tema no solo de prestigio de cara a la temporada que viene, de poder incluso convencer a futbolistas en el próximo verano, sino también simplemente un tema económico, ¿no? Sabemos que la Champions es muy importante para los clubes, da una grandísima cantidad de dinero, y poder quedarse fuera puede hacer que las cuentas del equipo Blue solo reflejen números rojos, ¿no? Que sería lo normal con este mercado, pero números rojos que le puedan llevar a tener problemas muy importantes con el fair play financiero de la UEFA, y también con el bajo o el poco control financiero que hay en la Premier League, donde se permiten, creo que, diferentes medidas, más de 90 millones de euros en gastos, ¿no? Por lo tanto, un Chelsea que se ha movido muchísimo. Hay que comenzar hablando, como no, del último gran fichaje, de esa incorporación de un Enzo Fernández, que ya había sonado desde el inicio del mercado de invierno, que ha sido una de las operaciones en cadena más increíbles de toda la historia. Hay que recordar que el Benfica lo firmó hace 6-7 meses aproximadamente por unos 10-15 millones de euros, pero compró tan solo el 75% del pase del futbolista. Por lo tanto, River Plate tenía un 25%. Al final, el cuadro argentino va a recibir alrededor de unos 50 millones de euros, y los otros 70 van a ir para un Benfica que tan solo ha podido disfrutar de este futbolista durante 6-7 meses, que le ha sacado un rendimiento absolutamente espectacular. Hay que recordar que el Benfica fue primero de grupo
en esa fase en la que se midió, por ejemplo, al PSG y a la Juventus de Turín, que el equipo portugués estaba encadenando unos resultados absolutamente espectaculares de la mano de Roger Schmidt, y que uno de los jugadores más destacados es este Enzo Fernández, que además ya sabéis que se salió en el Mundial, que terminó siendo titularísimo y completando grandísimos partidos, sobre todo en las eliminatorias, ¿no? Un Enzo Fernández que es un futbolista que puede actuar tanto como mediocentro puro como acompañado de un pivote más defensivo, un jugador con recorrido, un futbolista que tiene capacidad para recuperar el balón, un futbolista con muy buen golpe de balón, que es capaz de distribuir y de organizar el juego del equipo. En ese, pues por esas virtudes que tiene el jugador argentino, parece evidente que va a ser capaz de adaptarse al ritmo de la Premier League, aunque también parece evidente pues que él ha tenido prisa, ¿no?, por dar ese salto de nivel. Va a firmar un contrato, si no recuerdo mal, de 7 temporadas y media, por lo tanto va a estar ligado al Chelsea durante las próximas 8 temporadas, incluida esta, un equipo, el Blue, que venía de vender a Jorginho, hablaremos del después, y que necesitaba esta incorporación porque se quedaba sin esa figura de ese jugador, pues que pueda ser un poquito el ancla del equipo y que pueda conducir o distribuir, organizar el juego del equipo. Por lo tanto, la duda del Chelsea, la conclusión más importante es que el Chelsea obviamente ha sobrepagado, esto es muy claro, 120 millones de euros es una auténtica barbaridad por un jugador que obviamente pues es ya muy bueno y que por su edad debería ser buenísimo. Tiene tan solo 20 años el jugador argentino, pero que no despierta demasiadas dudas ni su adaptación ni la calidad que tiene, pero sí pues el momento en el que se ha pagado esa cifra, ¿no? Lo que está claro es que el Chelsea quiere hacer un equipo a la medida de Graham Potter. Ya el pasado verano, pues existieron muchas dudas sobre la figura de Thomas Tuchel, por eso, en cuanto a los resultados comenzaron a torcerse mínimamente, el nuevo dueño Todd Boehly le quitó por completo la confianza al alemán, lo terminó despidiendo y apostando por Graham Potter. ¿Qué ocurre? Pues que la plantilla que se había hecho para Thomas Tuchel, aunque ambos entrenadores juegan un sistema parecido con esa línea de 5, me parece que era una plantilla muy ligada al técnico alemán, con la que había ganado esa Champions, jugadores más veteranos, jugadores que a lo mejor ya habían hecho muchas cosas en su vida deportiva y que a lo mejor un nuevo reto no les seducía tanto, no tenían tanta hambre. A mí me parece que los movimientos por parte de la directiva del Chelsea pues miran y han apuntado en una dirección muy clara. Jugadores muy jóvenes, jugadores con un futuro por delante, jugadores que no han ganado prácticamente nada y que tienen una vida deportiva por delante para intentar lograr esos éxitos, de la mano del nuevo entrenador, de la mano del nuevo míster que ha apostado por ellos, y que pues eso también en el vestuario, en la plantilla, puede hacer que las relaciones jugador-entrenador puedan ser más fáciles con estos futbolistas que con los que había anteriormente, que ya habían ganado muchas cosas y trofeos muy importantes de la mano de Thomas Tuchel. Sobre Mykhailo Mudryk, decir que también me parece un futbolista por el que se ha sobrepagado esos 70 millones de euros, un jugador que es cierto que ya lo había hecho muy bien en Champions, pero que no había demostrado esa regularidad, ¿no?, durante varias temporadas para entender este salto por esta cantidad de dinero. Obviamente es un jugador con un gran potencial. Creo que todos los movimientos son, o prácticamente todos son en esa línea, ¿no?, de lo de Enzo Fernández. Se ha sobrepagado por algunos jugadores, pero es evidente que estos futbolistas tienen el potencial como para en una temporada o una temporada y media, 2 temporadas, con un buen entrenador, poder convertirse en un futbolista de más, de muchas garantías, que marque diferencias en su puesto. Creo que Mudryk es así. El tema de Joao Félix me parece claramente, una huida hacia adelante, ¿no? Un equipo que está teniendo problemas en esa posición del delantero centro, y Joao Félix es un jugador que se puede adaptar a esa movilidad, a ese intercambio de posiciones, a esa velocidad también que demanda el sistema y la forma de jugar de Graham Potter. Y para terminar también
sobre Benoit Badiashile. Es un central zurdo. El Chelsea venía buscando ya desde el pasado verano un jugador de estas características. Había apostado o había fijado su objetivo en Guardiol, no lo ha podido fichar. Koulibaly está teniendo muchos problemas en salida de balón porque no es un central zurdo, obviamente, aunque está acostumbrado. Y Benoit Badiashile, además de ser muy joven, puede jugar en esa posición. Él es zurdo, tiene buena salida de balón. Tiene que progresar, como os decía, un futbolista que, al igual que le puede ocurrir a Mudryk o a otros de los que vamos a hablar también, que vamos a repasar, no está hecho ya, no parece preparado, absolutamente preparado para marcar diferencias en el máximo nivel, que es lo que debe aspirar el Chelsea, aunque su principal objetivo, como os decía, es clasificarse para la próxima Champions y no lo tiene nada sencillo. Vamos también con otra tanda de fichajes, en esta ocasión mucho más jóvenes, en esta ocasión jugadores que no deberían tener tanto protagonismo. Inmediatamente comenzamos por el primero, Fofana, delantero centro. Segundo, Madueke, procedente del PSV, extremo zurdo, Madueke, procedente del PSV Eindhoven. Tenemos a Malo Gusto, lateral derecho, francés del Lyon, uno de los más prometedores en su posición, eso parece. Ya sabéis que además faltan alternativas en esa posición en el mundo del fútbol actualmente. Y para terminar, un Andrei Santos, el brasileño, que ha llegado de Vasco da Gama por 12 millones de euros y que está llamado, porque se está saliendo en el sudamericano sub-20 con Brasil, a ser un centrocampista de futuro para el conjunto de Graham Potter, que ha fichado muchísimos futbolistas, que se ha gastado más de 300 millones, que también el pasado verano gastó una cantidad increíble de dinero, y que obviamente va a tener problemas para decidir quién se queda fuera de la convocatoria, porque aquí estáis viendo la plantilla actual del equipo Blue. Hay varios jugadores como Baba que, por ejemplo, no están dentro de la plantilla o que están cedidos, pero que básicamente creo que el dibujo de esta imagen refleja el lío tan importante que tiene la directiva del Chelsea para el próximo mercado. Va a necesitar vender 5, 6, 7 futbolistas, no solo por un tema financiero, sino también por un tema incluso de convivencia en el vestuario, de malos rollos, porque va a haber jugadores de un nivel increíble que se van a quedar fuera de la convocatoria. Por ejemplo, es el caso más reciente lo que ha pasado con Hakim Ziyech, que después de haber pasado el reconocimiento médico con el PSG, de tenerlo todo acordado, el Chelsea no mandó los papeles correctos, los mandó con errores, y por lo tanto el marroquí no ha podido salir del Chelsea para tener alguna oportunidad de jugar ante estas incorporaciones que han llegado en los últimos días y también en el pasado mercado de verano. Cerrado el capítulo del Chelsea, vamos rápidamente a hablar también de otros nombres importantes. Como no, tenía que salir el tema de Joao Cancelo, que ha dejado el Manchester City, que se marcha cedido al Bayern con una opción de compra para el conjunto alemán de 70 millones de euros. Pep Guardiola no le estaba dando últimamente tanto protagonismo, pero según pude leer ayer, el portugués es el jugador del Manchester City que más minutos ha tenido en la temporada. También se ha comentado en diferentes medios, tanto ingleses como de aquí de España, que recientemente ha habido no peleas, pero sí discusiones de Cancelo con Guardiola, porque el portugués se enfadaba porque no jugaba de titular tanto como le gusta, o tanto como venía siendo habitual en los últimos años, porque Joao Cancelo ha sido un jugador absolutamente clave en el sistema de ataque del Manchester City. Ya lo sabéis, él despuntó como lateral derecho, pero de la mano de Guardiola pasó a ser ese lateral izquierdo que por momentos daba profundidad, que por momentos se metía como un centrocampista más junto a Rodri. Es decir, un jugador al que Guardiola, para mí, ha explotado y le ha sacado su mejor fútbol. Vamos a ver qué ocurre. Está claro que para el Manchester City es una pérdida importante, pero me parece muy evidente también que si al final el Bayern lo termina comprando, 70 millones de euros sería un precio justo. Guardiola ha cambiado o está utilizando esta temporada más un sistema de ataque con 3 futbolistas atrás. En ese sistema Nathan Ake
bueno, pues juega más por la izquierda, además un futbolista mucho mejor defensivamente, está metiendo a Rico Lewis, un jugador de la cantera, bueno, pues en ese rol de centrocampista que pasa del lateral al medio centro. Por lo tanto estamos viendo un Guardiola que tiene alternativas, ¿no? Me parece que para el Bayern es una gran incorporación, creo que se puede adaptar muy bien a ese sistema tan vertical, tan directo de Julian Nagelsmann. Es cierto que defensivamente nunca ha sido un jugador que dé de marchar a garantías, y eso en duelos directos, en eliminatorias de equipos de gran nivel, bueno, pues puede pasar factura. Lo cierto es que en ataque debería sumar bastante, porque es un jugador que además de tener regate, de tener desborde, tiene una gran calidad para meter pases, para centrar, llegando al último tercio de campo. Un jugador espectacular, una pérdida para el Manchester City. Eso sí, si termina bueno, pues ganando esos 70 millones de euros, creo que el negocio sería justo por el lateral portugués. Otro de los nombres que más llamó la atención en el día de ayer, en ese último día de fichajes, fue la llegada de Jorginho al Arsenal. El Chelsea, bueno, pues necesitaba vender, necesitaba hacer alguna venta importante. Es cierto que han sido tan solo 10 millones de euros, pero bueno, hay que entenderlo porque el ítalo brasileño acababa contrato con el equipo de Stamford Bridge al finalizar esta temporada. El Arsenal, que sabe que tiene una oportunidad histórica de ganar la Premier League, bueno, pues ha estado durante todo el mercado buscando fichajes. En principio quería a Mudryk, después buscó a Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano del Brighton. Ambas ofertas fueron rechazadas, primera por el Shakhtar y después por el Brighton, y al final ha firmado a dos futbolistas con experiencia en la Premier League, como Leandro Trossard y Jorginho, que debería ser el recambio principalmente para Thomas Partey, un jugador que ha firmado, si no recuerdo mal, por 2 temporadas y que debería darle ya un rendimiento inmediato al equipo de Mikel Arteta, que, como os digo, bueno, pues esta temporada sobre todo tiene la posibilidad de ganar la Premier League después de llevar muchos años sin hacerlo y de partir claramente como no favorito para hacerse con este título de la Liga Inglesa. A mí me parece un buen fichaje, coherente, que es cierto que te va a dar un rendimiento inmediato y que a medio largo plazo, bueno, pues vas a necesitar darle recambio con otra incorporación de nivel, con un futbolista joven, ¿no? Por lo tanto, puedes seguir ese objetivo de fichar a Declan Rice o de fichar a Moisés Caicedo, que era lo que en principio iba a hacer el conjunto Gunner. Nos seguimos en la Premier League, que es obviamente la competición no solo que más ha gastado, sino también que más jugadores ha movido, que más movimientos ha tenido, con la llegada de Marcel Sabitzer a Old Trafford. Esto, bueno, pues solo se entiende, obviamente, con la lesión de Christian Eriksen, que va a dejar al danés aproximadamente entre mes y medio y 2 meses de baja por una entrada en la FA Cup de Andy Carroll, sí, el mítico Andy Carroll, lesionando a Christian Eriksen, y el Manchester United, que necesitaba un recambio para el danés, ya que en la plantilla no tiene otro futbolista, bueno, pues de esas características, ¿no? Un acompañante de Casemiro, un jugador que pueda distribuir, que pueda organizar el juego, que te pueda dar también, bueno, pues ese ida y vuelta, que te pueda dar llegada al área rival. A mí me parece que va a ser difícil suplir a Christian Eriksen, porque se había adaptado a la perfección al estilo, a la forma de jugar de Erik ten Hag, había encajado muy bien, se entendía a la perfección con Casemiro. Además, él estaba haciendo más trabajo defensivo de lo habitual. Me parece que Sabitzer, bueno, pues va a dar sobre todo más en cuanto a recorrido, tiene más piernas, tiene más gasolina, perdón, es un jugador más agresivo con sus movimientos, pero me parece también evidente que el Manchester United pierde calidad en la distribución, calidad en la organización, calidad también en las acciones a balón parado, porque Christian Eriksen tiene un grandísimo golpeo de balón, pero dada la situación, dado que el Manchester United solo quería futbolistas cedidos en este mercado de invierno, me parece que, bueno, pues es una solución espectacular. Me parece que no había una mejor si solo había un jugador cedido, y además para eso, para que te lo cediesen, necesitabas que el jugador no estuviese contento en su club, porque no tuviese minutos o porque tuviese alguna disputa con el que era su entrenador actual en ese momento, ¿no? Por lo tanto,
a mí me parece que la solución para los Diablos Rojos es más que positiva. Para cerrar con la Premier League, para cerrar no, porque nos quedan dos movimientos. Un español, 45 millones de euros han llevado a Pedro Porro del Sporting Clube de Portugal al Tottenham. Carrilero derecho, ha explotado con el conjunto portugués en las últimas 2 temporadas, dando un gran rendimiento, demostrando que tiene un golpe de balón muy bueno, sumando principalmente en ataque, con libertad para subir, con experiencia en la Champions League y, bueno, pues habiendo demostrado en el campeonato portugués, que a mí me parece una liga perfecta, bueno, pues previa para dar el salto, que puede marcar diferencias desde esa zona del carril derecho, una posición en la que el Tottenham venía teniendo problemas, ya sabéis, terminó dejando o cerrando cortando, mejor dicho, acabando con el contrato que no me salía de Doherty, que se ha marchado al Atlético de Madrid. Mañana habrá vídeo aquí en el canal repasando los movimientos más destacados que se han producido durante todo el mercado de invierno en los clubes de la Liga Española. Terminó acabando con el contrato de Doherty. Emerson no convence a Conte, no está dando un buen rendimiento el brasileño, y Kulusevski da la impresión de que está demasiado solo en esa zona del campo, ¿no? Por lo tanto, la incorporación de Pedro Porro, bueno, pues que ha sido muy bien pagada, 45 millones de euros a mí me parece un precio alto, muy alto para el futbolista español, pero viene a suplir carencias importantes que tenía el equipo de Conte, que también tiene como objetivo, como no, meterse o jugar la próxima Liga de Campeones. Uno de los movimientos que más ha llamado la atención, sin duda, y que ha sido uno de los últimos en anunciarse de forma oficial, es la llegada de Keylor Navas al Nottingham Forest, cedido por lo que resta de temporada procedente del Paris Saint-Germain. Un Nottingham Forest que ya tiene como portero cedido a un Dean Henderson, que estaba haciendo una muy buena temporada en el equipo recién ascendido a la Premier League, y que ahora va a tener la competencia de un Keylor Navas, que vamos a ver cuánto puede tardar en ponerse en forma. En principio llega para ser el portero titular, va a tener esa competencia con un Dean Henderson, al que en las últimas 3 semanas bueno, pues que no ha podido jugar por estar lesionado. Parece que hasta el 11, 12, 13 de febrero el portero cedido por el Manchester United no va a estar disponible, así que lo lógico sería que rápidamente viésemos a Keylor Navas en la portería del Nottingham Forest jugando como titular. Vamos a ver qué ocurre. El Nottingham Forest, que ha incorporado hasta 28 futbolistas entre el verano pasado y este mercado de invierno, una auténtica locura, jugadores procedentes de todas las ligas, de todos los equipos, de todas las nacionalidades, una auténtica locura para el equipo que lleva bastantes años sin subir o sin jugar la Premier League. Y para terminar, un nombre llamativo, un futbolista al que destacamos, al que conocimos, podríamos decir incluso el gran público en el pasado mundial. Estoy hablando del marroquí Ounahi, que finalmente va a jugar en el Olympique de Marsella y por tan solo 10 millones de euros. Ese hype inicial, se hablaba de cifras de 30 millones, 25, 20, al final Pablo Longoria y su equipo de trabajo, bueno, pues han conseguido llevarse a este futbolista por tan solo 10 millones de euros, después de que fuese la gran revelación del pasado mundial. Ya sabéis, un recorrido espectacular, una capacidad para robo, para guardar el balón también, para meterle piernas, para conducir. La verdad, un jugador que en este equipo se puede revalorizar muchísimo y demostrar si lo que vimos en el mundial era, bueno, pues fue simplemente algo puntual o que va a poder mantener ese buen rendimiento que ofreció en la pasada Copa del Mundo. Hasta aquí el repaso a los movimientos más destacados que se han producido en el último día de fichajes, con ese repaso a lo que ha hecho el Chelsea, también a la llegada de Savitzer, de Joao Cancelo, de Jorginho. Todo lo hemos repasado en este vídeo. Que si os ha gustado, espero que dejéis el like y también, lo más importante, vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo. Gracias por verlo.